Pase bien, hermanos. Hoy vamos a compartir nuevamente un tema de este bloque cristológico de palabras de vida eterna. El tema que nos toca compartir hoy lleva por título Dios nos envía un Salvador, Jesucristo. Invoquemos pues al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos pues el tema Dios nos envía un Salvador, Jesucristo. Ya habíamos hablado en temas anteriores de lo que es el amor de Dios y habíamos hablado también de lo que es el pecado que nos aleja del amor de Dios. Ahora vamos a hablar de una buena noticia. La buena noticia es que Dios nos envía un Salvador, y no cualquier Salvador, sino su Hijo único, su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su gran misericordia, desde mucho tiempo atrás, tenía planeado enviarnos a Jesús. Ya el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, nos anuncia esta promesa que se cumple en el Nuevo Testamento. El libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dice lo siguiente: el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Esta es la promesa que el Señor ya había manifestado desde el Antiguo Testamento. Estaba en su plan de salvación enviarnos a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. El Evangelio de San Lucas nos narra un acontecimiento que marcó un giro total en la historia del hombre. Y este acontecimiento es precisamente el mayor regalo que Dios nos ha dado. Dios se hace hombre y viene a nosotros. Por eso el profeta Isaías nos dice que el niño que nacerá será llamado Jesús, que significa Yahvé salvando. Él mismo salvando a su pueblo. De esta manera Dios hace su parte y nosotros debemos aceptar esta salvación haciéndola propia. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, nos dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. María entonces le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita bíblica es la que se conoce con el nombre de la Anunciación. Es aquí donde se nos manifiesta que la promesa de 700 años atrás escrita en el libro de Isaías se hace realidad en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo? A través de este anuncio del ángel a la Virgen María.
cómo el ángel se presenta, cómo el ángel le saluda diciéndole, llena de gracia, cómo el ángel manifiesta ese plan de Dios, esperando precisamente la respuesta de nuestra Madre Santísima ante la propuesta que Dios le hace por medio del ángel. Y es aquí donde el Señor llega a María y por medio del ángel le dice, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros, haciendo realidad la promesa del Señor ya anunciada desde el Antiguo Testamento. Miren cómo nos ama Dios, de qué manera nos ama Dios, que el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué manera especial de demostrar Dios ese amor que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Enviándonos a su Hijo. Pero lo envía para algo especial, para que el mundo se salve gracias a Él. Mucha gente piensa que Dios nos condena. No, somos nosotros mismos que nos condenamos en la medida en que no aceptamos la voluntad ni el plan de Dios en nuestra vida. Jesús vino con una misión del Padre, salvar al mundo. Y por eso su palabra dice, para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree en el Hijo de Dios tendrá condenación. Y aquí viene lo importante del mensaje de la palabra. Dios nos ama, envía a su Hijo, da su vida por nosotros. Y la pregunta es, ¿quién es capaz de dar la vida por otro? ¿Quién es capaz de dar la vida por un hermano? Si preguntáramos, hermano, ¿darías la vida por tu madre? Me dirías que sí. ¿Darías la vida por tu padre? Me dirías que sí. ¿Darías la vida por un hijo? Me dirías que sí. ¿Darías la vida por un hermano? Depende del hermano. ¿Darías vida por un amigo? Depende del amigo. ¿Darías la vida por un desconocido? Nos reímos. Y peor aún, ¿darías la vida por un enemigo? No. Y Dios vino a dar la vida por todos y cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros estamos enemistados con el Señor, para que ese sacrificio sea reconciliación con Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22 nos dice, un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo por la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva, el pecado entra al mundo. Pero así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, así también la salvación nos llega por un solo hombre. Y es nuestro Señor Jesucristo quien viene a cargar, a borrar ese pecado y a darnos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 10 nos dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante que nosotros confesemos creer en Jesús. Con Él
corazón. No solamente levantar la mano y decir estoy salvo. No solamente levantar la mano y decir acepto al Señor, porque la palabra dice que la boca y el corazón representan lo más exterior, pero también lo más profundo del ser humano. Por lo tanto, aceptar a Jesús es aceptar el modelo de vida que el Señor nos ofrece, el ejemplo de vida que Jesucristo nos da, el modelo de vida que encontramos en las Sagradas Escrituras. Aceptar a Jesús es aceptar su palabra, es aceptar sus mandamientos, es aceptar su iglesia, es aceptar todo lo que Él nos propone para llevar una vida plena. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Palabra de Dios. Miren qué maravilloso, cómo la salvación se nos presenta para todos, especialmente para los pecadores, especialmente para los más necesitados de Dios, especialmente para los que nos hemos alejado de la gracia del Señor. Tan grande es el amor que Dios nos tiene, que el Señor nos envía a su Hijo cuando no teníamos esperanza de salvación. Miren que la palabra es muy clara y dice: ustedes vivían en este mundo sin esperanza. ¿Por qué? Porque la persona que vive en el mundo sin Dios no tiene esperanza. Vivíamos sin esperanza y sin Dios, sin la posibilidad de la salvación. Pero ahora, gracias a ese regalo de amor que nos da el Padre, que es su Hijo Jesucristo, nosotros recibimos también, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, esa reconciliación con Dios que nos acerca y que nos hace decirle a Dios Padre, reconocerlo como Padre de amor, como Padre de misericordia, y de esta manera seguir a su lado, buscando nuestra santificación. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 5 al 7, nos dice: entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Jesús el que nos dice que tenemos que aceptarlo, porque Él es el único camino, verdad y vida. Y miren qué claro habló el Señor cuando dijo: yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos, no, soy el camino, el único camino que conduce a la salvación. Yo soy la verdad, no dijo una de las tantas verdades, no, la verdad absoluta, la verdad de Dios. Y dijo: yo soy la vida y el que nos lleva al Padre. Por lo tanto, este Jesucristo que viene a la tierra, que se hace hombre, que pone su tienda entre nosotros, es el mismo Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo, como nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios, que dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que Juan hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo compara con ese Cordero que en el Antiguo Testamento era tomado, era degollado, era sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo. Y es precisamente lo que hace Jesús.
viene a demostrarnos su amor de esta manera, cargando con nuestros pecados, con nuestra falta, con nuestra deuda, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Pero para eso necesitamos aceptar la salvación que el Señor nos ofrece. Muchas veces pensamos de que Dios no hace nada por nosotros, y nos sucede como aquella conocida historia del hombre que en medio de una inundación esperaba ser salvado. Pero él esperaba que llegara Jesús en persona y oró pidiéndole a Jesús que lo salvara. En ese momento llegó un camión y le dicen: vámonos, que esto se va a poner peor. Y dijo: no, Jesús me va a salvar. Luego empezó a crecer el nivel del agua y en una lancha y le dijo: vámonos. No, dijo, Jesús me va a salvar. Y finalmente el agua llegó casi a tapar la casa y él en el techo esperaba a Jesús, y en eso llegó un helicóptero y le dice: vámonos, es tu última oportunidad. Y dice: no, Jesús me va a salvar. Y se ahogó. Y se ahogó. Y cuando llegó allá al cielo, a la presencia del Señor, le reclamó a Jesús y le dijo: Señor, yo confiaba en ti, tú me prometiste que me salvaría. Y Jesús le dijo: sí, le dice, te mandé un camión, te mandé una lancha y te mandé un helicóptero y vos no quisiste. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Cuántos enviados ha mandado el Señor a nuestra vida? ¿Cuántos amigos, hermanos que nos invitan a la iglesia, a un retiro, a una actividad para nuestra propia salvación? Y nosotros lo seguimos despreciando. Y nosotros seguimos diciendo que no tenemos tiempo. Pero no tenemos tiempo para Dios cuando tenemos tiempo para muchas cosas del mundo. Y es importante que hoy nosotros nos demos cuenta que tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que responderle al Señor ante esa propuesta de salvación. Por eso el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que nos dice el Señor es que tenemos que aceptar su reprensión, tenemos que aceptar su corrección, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que buscar la misericordia de Dios. Por eso dice: anímate, conviértete, porque es para tu propia salvación. Y luego nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres, yo entraré, de lo contrario me quedaré afuera. Dios no es un intruso, Dios no entra a la fuerza, Dios quiere nuestro permiso para poder entrar. Y nos ama tanto que nos dio el libre albedrío para que podamos decidir el bien o incluso el mal. Somos tan libres que podemos decidir arruinarnos la vida lejos de Dios. Pero así somos de libres como para aceptar que Jesús entre a nuestra casa, a nuestro corazón. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva Jesús tocando la puerta de tu casa? ¿Cuánto tiempo lleva Jesús tocando la puerta de tu corazón? Y prometiéndote que si le abres, Él entrará y comerá contigo. Y prometiéndote que si le abres, Él se sentará, dice, junto al trono de su Padre y te sentará a ti también. Qué maravilloso es darnos cuenta que el amor inmenso de Dios está ahí y que somos nosotros los únicos que tenemos la llave para abrir esa puerta. Cuentan que a un pintor famoso le encargaron un cuadro que reflejara precisamente esta cita bíblica de Apocalipsis 3:20, Jesús tocando a la puerta.
Y él empezó a pintar el cuadro y no se lo enseñó a nadie hasta el día en que lo iba a mostrar a todo el mundo. Llegó el día y tenía el cuadro tapado, y de repente llegaron los medios, llegaron los reporteros, llegaron las personas interesadas en verlo, y vino este pintor famoso, quitó el velo y todo el mundo quedó viendo el cuadro. Pero resulta que una de las reporteras se quedó intrigada viendo el cuadro y le dice: señor, le dice, usted hizo esa obra, ¿verdad? Sí, le dice, yo la hice. Esa obra tiene un error, le dice. Dígame cuál es el error, le dice. La puerta donde está tocando Jesús no tiene cerradura por fuera, le dice. Tiene razón usted, le dice, pero no es un error. Porque la puerta que toca Jesús es la puerta de nuestro corazón y solo se puede abrir por dentro. Si yo no la abro, Jesús no entra. Hermano, abrámosle esa puerta del corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que Jesús llegue a nuestros hogares. Y cuando Jesús llega a nuestros hogares, bendice, sana, restaura, tu vida cambia, tu familia cambia, tu propósito en la vida cambia, porque te vas a encontrar con el amor más grande que nunca te has podido imaginar, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Yo los invito a que leamos la cita bíblica de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20, y que la meditemos. Dice así: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo se mantiene en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que tuvieran el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos. Ese es Jesús. Jesús es el todo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el amor manifestado del Padre. Jesús es nuestro Salvador, el único Salvador, el camino, verdad y vida, el que nos lleva al Padre. Tomémonos pues de la mano del Señor y vayamos por ese camino de la salvación al encuentro de Dios Padre Celestial. Oremos. Señor, te pedimos que por tu amor y misericordia toques nuestras mentes y nuestros corazones. Que seas tú, Padre de la gloria, el que ponga esa semilla de su amor en nuestros corazones, en nuestra vida, para que de esta manera, Señor, podamos abrir de par en par las puertas de nuestro corazón y recibirte en nuestros hogares y en nuestra familia, para que bendigas nuestra familia, para que restaures nuestra familia, para que hagas de nuestra familia una iglesia doméstica. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hogares y gracias por enviarnos a tu Hijo para nuestra salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
Y a ti, Madre Santísima, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo se quede en cada uno de nuestros hogares, en nuestros corazones. Paz y bien.